Interesante. Bueno, muy bien, exacto. Aquello que se pretende alcanzar, ¿cierto? La gran meta que nosotros tenemos para el desarrollo del proyecto. La gran meta que nosotros debemos cumplir para poder dar resolución a la pregunta problema. Recordemos, todo va enfocado a la pregunta problema del proyecto. ¿Cómo redactamos nosotros el objetivo general? ¿Se acuerdan que yo les... Cambiando el porqué de la pregunta problema. Muy bien, así es. Partiendo de la pregunta problema. Entonces yo cojo, copio, pego, le quito signos de interrogación y al inicio le coloco un verbo. ¿Listo? Y así nos queda la pregunta problema. Perdón, el objetivo general. ¿Fácil o difícil? Pues difícil no creo que sea, ¿verdad? Por eso también nos conviene hacerlo en Word, por este tipo de cosas. Por ejemplo, para el planteamiento del objetivo general, pues solamente nosotros copiamos la pregunta problema y la copiamos abajo. También funciona como objetivo general siempre, pues, que nosotros lo replanteemos ya no como una pregunta, sino como un objetivo. Entonces, para que no sea una pregunta, ¿qué le tendríamos que quitar? El signo de interrogación. Muy bien, los signos de interrogación, ¿cierto? Perfecto. Y para plantearlo como un objetivo, ¿qué le tendríamos que poner? Un verbo, ¿cierto? Un verbo que nos sirva para plantear un objetivo. ¿Cómo determinar, explicar, exponer, investigar, ¿cierto? Todos esos verbos funcionan. Listo, muy bien. ¿Qué son los objetivos específicos? ¿Son los pasos para alcanzar el objetivo general? Los pasos para alcanzar el objetivo general, muy bien. Mejor no lo pudiste definir. Bueno, muy bien. Para determinar cuáles son los pasos que debemos cumplir para dar cumplimiento al objetivo general, debemos identificar algo que se llaman variables, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables? Los pequeños temas que están incluidos dentro de mi gran tema general. Para esto, entonces, nuevamente, vamos a volver a la pregunta problema. Fíjense que todo se remonta a la pregunta problema, por eso es tan importante. Entonces voy a identificar cuáles son las variables de mi pregunta problema, cuáles son los pequeños pasos que están acá, perdón, cuáles son los pequeños temas que están incluidos en este tema tan grandote. Entonces, ¿qué temas chiquiticos están incluidos acá en mi pregunta problema? Muy bien, el agua. Perfecto. La escasez de agua. Bueno, sí, también. Listo, por acá me dicen Colombia también, ¿cierto? No solamente estamos hablando de la escasez de agua, sino que la estamos enfocando en Colombia. Bueno, los años también, ¿cierto? Bueno, ahí vamos identificando varios temas chiquiticos que están incluidos dentro de mi pregunta problema. Entonces, para plantear los objetivos específicos, pues yo voy a plantear pasos relacionados con esos temas chiquiticos que están incluidos en mi tema general, en mi pregunta problema. Entonces, un primer objetivo, ¿cuál podría ser? Averiguar qué es la escasez de agua. Perfecto. Definir qué es la escasez de agua, ¿cierto? Porque no podemos estudiar la escasez de agua en Colombia si primero no sabemos qué es la escasez de agua, ¿cierto? Listo, perfecto. Un segundo objetivo específico, ¿cuál podría ser? Indagar cuáles son. Sea. Señor, señora. Definir por qué se da la problemática del agua, ¿no? Ok, perfecto. Está muy bien. Entonces,
Exponer, en ese caso vamos a tratar de no repetir verbos, vamos a tratar de que sean diferentes. Exponer cuáles son las principales causas de la escasez de agua. Muy bien. Y el tercero, ahora sí ya relacionándolo con Colombia. Perfecto, muy bien. Entonces, definir, exponer, investigar. ¿Cómo es algo? Bueno, vamos a redefinirlo un poquito diferente. Investigar cómo se ha presentado la escasez de agua en el territorio colombiano. Perfecto, muy bien. Listo. Muy bien. ¿Qué hicimos para los objetivos específicos? Pues planteamos 3 pequeños pasos relacionados con las variables o con los temas chiquiticos que aparece en mi tema general, es decir, en mi pregunta problema. Una vez nosotros hayamos cumplido esos 3 objetivos, pues vamos a estar dándole cumplimiento a ese objetivo general, ¿verdad? Siempre debemos buscar que todo se relacione entre sí y que todo apunte a mi pregunta problema. ¿Listo? La justificación, que es la duda que tienen algunos. Bueno, ¿quién recuerda qué es la justificación? ¿Quién se acuerda? No. Esa es la hipótesis, la que tú dices, pero pues ya la vamos a ver. La justificación, justificar algo. Sí, ¿qué es justificar? ¿Buscar una solución? No. Por ejemplo, cuando ustedes faltan a clase. ¿Dar un porqué, profe? Muy bien, por ahí me dijeron, ¿una qué? Una excusa, ¿cierto? ¿Qué significa dar una excusa? ¿Dar una qué? Una queja. No, una queja no. La razón, perfecto, la razón, el motivo, explicar, ¿verdad? Recordemos eso, cuando nosotros faltamos a clase tenemos que dar una justificación. Tenemos entonces que explicar por qué faltamos a clase, ¿verdad? Dar la razón, dar el motivo. En la justificación del proyecto hacemos exactamente lo mismo. Damos la razón, damos el motivo, explicamos por qué tenemos que hacer ese proyecto, por qué ese proyecto es importante, ¿verdad? Entonces en la justificación explicamos cuál es la importancia de mi proyecto. Bien, entonces, ¿cómo podemos comenzar a redactar una justificación de este tema? ¿El presente proyecto de investigación? Sí. ¿Justifica su desarrollo? Profe, investigando sobre el tema. Justifica su desarrollo. A partir de los recientes estudios. A partir de los recientes estudios Que evidencian la escasez de agua progresiva en diferentes territorios del país. Bien. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, muy bien, perfecto. Así es. En la justificación nosotros decimos por qué es importante el desarrollo de mi proyecto. Lo justificamos, explicamos cuáles son los motivos por los cuales mi proyecto es importante. ¿Listo? Cuando ustedes faltan a clase, ¿qué les pide el coordinador que les entregue? Una excusa, ¿cierto? Si ustedes tuvieron una cita médica, ¿qué les va a pedir el coordinador? La excusa médica, ¿no? El soporte médico. Exacto, muy bien. Algo que soporte, algo que mejor dicho, exactamente, que nos haga creer que esa dificultad que se presentó sí fue real, ¿cierto? Con la justificación pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos decir así porque sí,
es que estudiar la escasez de agua en Colombia es importante porque, sí, porque yo creo que el agua se está acabando. Pues no, porque en un proyecto nosotros no escribimos bajo supuesto, no escribimos bajo lo que pensamos, sino que pues escribimos bajo soportes reales. Entonces en la justificación también tenemos que hacer lo mismo, también tenemos que entregar una excusa. Pero ¿cómo entregamos la excusa? La entregamos con datos que nosotros consultemos por internet. Entonces para hacer esto podemos hacer algo muy sencillo como buscar por internet datos escasez de agua en Colombia. ¿Listo? Y a ver qué se nos muestra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos van a aparecer diferentes artículos en los cuales nos van a hablar de cuál es la escasez de agua en el país. Entonces, bueno, imaginemos que encontramos un artículo de una página del gobierno. Entonces, según datos del gobierno, Colombia ha presentado una escasez significativa de agua en los últimos años. Habiendo perdido cerca del 20% de sus reservas al año. Ese dato no es real, ese dato me lo estoy inventando. ¿Listo? Pero es un ejemplo para que nosotros identifiquemos cómo colocar en nuestra justificación pues datos que nos ayuden a soportar la importancia de mi proyecto, ¿verdad? ¿Listo? Profe, ¿no sonaría mejor había, no habiendo? A ver, según datos del gobierno, Colombia ha presentado una escasez significativa de agua en los últimos años. Habían perdido cerca del 20% de sus reservas al año. No, no creería. Pero bueno. Pero estamos hablando de Colombia como país. Por eso. Pero progresivamente, porque pues estamos hablando de que ha perdido 20% anual y lo sigue perdiendo año tras año. Entonces, este año va a perder otro 20%, el año entrante posiblemente también pierda otro 20%. Entonces, en ese caso, de pronto aplique más habiendo, porque es algo progresivo. Bueno, en todo caso, en la justificación es importante no solamente que expliquemos por qué es importante el proyecto, sino también demos datos que sustenten y soporten esta necesidad o esa problemática que nosotros estamos exponiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que nos suelen servir? Datos del gobierno, datos, si nosotros estamos hablando de salud, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, diferentes datos confiables que nos ayuden a soportar la importancia de mi proyecto, ¿verdad? ¿Hasta ese momento queda claro qué es la justificación? ¿Sí? No, justificación, la importancia, decir cuál es la importancia de mi proyecto y explicar. Muy bien, ahora sí pasamos a la hipótesis, copiamos lo siguiente. Claro que sí, por supuesto. Ahora sí, eso sí va escrito en su cuaderno. Profe, pero la hipótesis ya la habíamos copiado. Y profe, ¿sí? los antecedentes también. Ya los habíamos copiado y ya los habíamos explicado, ¿sí? Sí, profe, y Sí, ya nos había señor. mandado a hacer en la presentación también. Ah, ok.
Ya vimos hipótesis y antecedentes, sino que no hemos puesto la tarea todavía, ¿verdad? Sí, profe, que han estudiado antes de nosotros, que han encontrado y que me sirve para no estudiarlo. Ah, perfecto. Bien. Entonces vamos a repasar qué son hipótesis y qué son antecedentes. ¿Listo? Bueno, bien. Como ya vimos qué es hipótesis, entonces recordemos. La hipótesis, ahora sí, como nos contaba acá nuestro compañero, corresponde a la respuesta tentativa que nosotros le damos a nuestra pregunta problema. ¿Cómo así respuesta tentativa? Respuesta provisional, una respuesta mientras tanto, que vamos a poner mientras investigamos más y ahí sí damos una respuesta real y fundamentada, ¿cierto? La hipótesis, en muchos casos, nosotros la planteamos con base en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que creemos que va a ser la respuesta de mi pregunta problema, ¿cierto? Entonces, Juliana, cuéntame, ¿cuál es tu hipótesis de tu pregunta problema? ¿Cuál crees que puede ser la respuesta a esa pregunta que tú te planteas? Juliana. No la he hecho, profe. Dale, no te preocupes, no me la digas así leída, sino ¿cuál crees que es la razón por la cual ha habido escasez de agua en Colombia? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? O alguien que le quiera ayudar a Juliana. ¿Cuál puede ser la hipótesis? ¿Por la contaminación, profe? ¿Por la contaminación de qué? ¿O el mal uso del agua? Bueno, listo. Entonces, su hipótesis puede ser bueno, esto va con azul porque es un ejemplo. Listo. La escasez de agua en el país se presenta principalmente por factores asociados a la contaminación de ríos y al desperdicio de agua por parte de las personas. ¿Algo así, Juli? Sí, señor. Listo, bien. La hipótesis es algo cortico, es algo así chiquitico. La hipótesis entonces es la respuesta tentativa, la respuesta provisional que nosotros damos para nuestra pregunta problema. Después de que nosotros ya hagamos la investigación, nuestra tarea ¿cuál es? Determinar si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. Muy bien. Esto se llama corroborar o falsear mi hipótesis de investigación. ¿Qué pasa si ustedes dicen, profe, resulta que yo investigué y mi hipótesis no estaba en lo correcto? Resulta que las razones por las cuales hay poca agua son completamente diferentes. Mi hipótesis es falsa. ¿Será que yo la tengo que cambiar entonces? La respuesta es no, no la tienen que cambiar. ¿Listo? En algunos casos la hipótesis resulta ser verdadera y en algunos casos la hipótesis resulta ser falsa. ¿Listo? Eso es algo completamente normal. No significa que si mi hipótesis resulta ser falsa, yo hice algo mal en mi trabajo. Al contrario, muchos de los mejores proyectos son aquellos que resultan falseando su hipótesis, ¿verdad? Porque eso muestra que fue un proyecto que se hizo a conciencia, ¿verdad? Una investigación que se hizo a profundidad y que terminó incluso falseando la misma hipótesis que se tenía. Entonces, la hipótesis es algo que debemos mantener. No importa si resulta ser verdadera o falsa. El objetivo del trabajo de investigación es que nosotros
corroboremos o falseemos la hipótesis, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Hasta ahí queda claro qué es la hipótesis? Ojalá. Antecedentes. Repasemos qué son los antecedentes. Bien. Los antecedentes, por ahí me lo habían dicho bien. ¿Qué eran? Muy bien, así es. Los antecedentes entonces son los estudios previos que se han realizado en torno al tema que yo estoy estudiando, ¿verdad? En los antecedentes ya tenemos que hacer una investigación más amplia. Los antecedentes ya es una parte gordita del trabajo, ¿cierto? En los antecedentes ya tenemos que buscar por internet qué estudios se han realizado con relación a mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces aquí Juliana ya va a tener que investigar por internet qué estudios se han realizado en torno a la escasez de agua. ¿Listo? ¿Para qué nosotros investigamos qué estudios se han realizado antes? Los antecedentes tienen dos funciones principales. Uno, pues en la medida en la cual nosotros investigamos quienes ya han investigado ese fenómeno antes, pues nosotros vamos a estar más orientados, vamos a estar más guiados, ¿cierto? Vamos a tener un foco más claro respecto a qué es lo que debemos estudiar. Y dos, los antecedentes nos sirven para saber qué se ha estudiado y qué diferente nosotros podemos aportar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, y eso les va a servir para la tesis, nosotros debemos procurar que el proyecto no sea igual a otros estudios que ya se han realizado, ¿cierto? Si yo hago un estudio exactamente igual a otro que ya se ha hecho, pues yo no estoy aportando nada. No estoy aportando nada a la comunidad científica, estoy replicando pues un estudio que ya se ha hecho antes. Yo tengo que buscar la forma de que mi estudio aporte algo diferente, que tenga ese factor diferencial que me ayude a decir mi proyecto realmente aportó algo nuevo a la ciencia en este caso. ¿Listo? Entonces para eso nos sirven los antecedentes también. Entonces, para comenzar a redactar los antecedentes, ¿cómo lo podríamos comenzar a redactar? ¿Cómo podemos comenzar a escribir los antecedentes? Primero buscamos, sí, muy bien. Ya cuando buscamos, ¿cómo podríamos comenzar a escribir? Hagamos un ejemplo así, aquí chiquitico. Bueno, sí. Bueno, muy bien, esas son cosas que vamos a integrar, pero vamos a darle una pequeña introducción. Entonces, una introducción podría ser... un apellido. Quintero. Quintero, muy bien. No, es que me faltó una S. A veces escribo rápido y no pongo letras. Listo, muy bien. Esta puede ser una forma en la cual podemos comenzar a redactar nuestros antecedentes, ¿cierto? Damos una pequeña introducción y después ahí sí comenzamos a citar
Es decir, a hablar de las personas que han realizado esos estudios. Digamos que yo investigué muy juiciosamente por internet y yo encontré un estudio realizado por Carlos Quintero, digamos, en el 2011. Entonces, yo lo podría plantear de esta manera. La escasez de agua en el territorio colombiano es un tema que se ha estudiado con amplitud en los últimos años. Quintero, pongo el año entre paréntesis, el año en el que se hace el estudio, Quintero, 2011, por ejemplo, investigó y concluyó que la escasez de agua se relaciona con la contaminación que hay en ríos y mares. ¿Listo? Digamos que yo no solamente investigué ese artículo, sino que investigué otro diferente. ¿Quién me regala otro apellido? Ramírez. Bueno. Entonces comienzo a redactar la otra parte con la otra fuente que yo encontré. Entonces, de la misma forma, Ramírez, digamos que ese artículo lo hizo en el año 2015, de la misma forma Ramírez, 2015, investigó también esta problemática y encontró que la escasez de agua se presenta a causa de problemas medioambientales. ¿Eso? Podría ser un ejemplo. Entonces démonos cuenta cómo los antecedentes yo los planteo en un solo relato, ¿verdad? No es que yo coloque por aparte cada una de las fuentes que yo cité, sino que yo en un mismo texto, en un mismo relato, yo voy integrando las diferentes fuentes que yo consulté, ¿cierto? Entonces, de esta forma, vamos a realizar nuestros antecedentes. La introducción es como parte del tema. La introducción. Correcto. Sí, digamos, bueno, me están preguntando es por ese pedacito con el que yo comencé mis antecedentes. Sí, digamos que no queda muy bien si yo comienzo de una vez a citar a las personas, ¿cierto? Que yo comience antecedentes diciendo de una vez, Quintero 2011 investigó tal y tal cosa. O antes de eso, yo debo dar como una apertura a mis antecedentes, ¿verdad? Como una parte inicial. Correcto, sobre el tema que estamos hablando. Y ya después comienzo a integrar, ahora sí a las personas que yo estoy citando, que a Quintero, que a Ramírez, y bueno, todo lo que investigaron, ¿verdad? Bueno. Bueno, muchachos, hasta el momento queda claro, antecedentes, ¿seguros? Sí, ¿Profe, es una hoja de antecedentes o cuánto es? Dime. ¿Cuántos son de antecedentes? O sea, una hoja y va aparte de la justificación, ¿cierto? Dime, no te escuché. Que si los antecedentes, bueno, sí, los antecedentes van en la otra hoja, pero van desde, va una hoja completa, ¿sí? Ah, ¿cuánto hacemos antecedentes? Sí, Sí. una página completa. Claro. Eso es un pequeño ejemplo que les estoy dando, pero ustedes se van a extender un poco más. Bueno, no una página completa, por ahí unos 3/4 de página. Un poquito más de media página. Listo, muchachos. Bueno, ustedes salen a las 10:10, ¿verdad? Entonces nos queda tiempo. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno, muchachos, ahora sí pasamos al... ¿Cómo lo acabo? Al marco teórico.
Sí, sí, ese es el, Profe, ¿me puede mostrar un momentico la pregunta problema, por favor? la de Juliana. Es que me estoy guiando, solo estoy mirando. Sí, Gracias, profe. con gusto. Bueno, bien. Marco teórico. Vamos copiando, por favor. El foco del proyecto. Marco teórico. Eso sí lo van a copiar, por favor, en su cuaderno. Muchas gracias. Eso hasta ahí. Creo que sí.
¿Listo? A ver, no me avisan. Bueno, chicos, entonces. Bueno, efectivamente, con la cara que hicieron algunos, el marco teórico ya es como el coco del proyecto, ¿cierto? ¿El marco teórico qué es? Ya toda la investigación pura y dura que nosotros tenemos que hacer para el proyecto, ¿cierto? Aquí ya vamos a consultar por internet y vamos a buscar y vamos a investigar todo lo que tenemos que investigar para dar cumplimiento a mis objetivos, ¿cierto? Porque es un poquito, como tediosa de la parte del marco teórico. Porque digamos que ustedes no pueden simplemente copiar y pegar lo que encuentran por internet. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Sino que ustedes deben consultar por internet, investigar, leer muy bien y con sus propias palabras escribir su marco teórico, ¿verdad? Si ustedes cogen tal cual las cosas como las encuentran por internet y las pegan, ¿eso cómo se llama? Se llama plagio, ¿cierto? Y eso en diferentes niveles es un delito, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros nos acostumbremos a realizar un marco teórico sin incurrir en el plagio, que solamente pues implica que nosotros leamos y escribamos con nuestras propias palabras, ¿cierto? ¿Cómo sabemos qué tenemos que investigar para el marco teórico? ¿Señor? Depende del tema, muy bien. En el marco teórico, ¿qué vamos a investigar? Vamos a ampliar un poco lo que investigamos en los antecedentes, ¿cierto? Entonces vamos a investigar un poco más sobre qué estudios se han realizado antes con relación a los temas que yo estoy abordando, ¿cierto? ¿Cómo me puedo yo guiar para realizar mi marco teórico? Tengamos presente que el marco teórico se fundamenta o se estructura a partir de mis objetivos específicos. Correcto, muy bien. En este caso, como el proyecto es netamente investigativo, pues todos los objetivos se enfocan a la investigación, ¿cierto? Entonces, para este proyecto, el marco teórico lo vamos a estructurar con base en los objetivos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a investigar para el marco teórico? ¿Qué es la escasez del agua? ¿Cierto? Entonces, aquí en el marco teórico voy a comenzar a hablar de qué es el agua, ¿cierto? ¿Qué es la escasez de agua? ¿En qué países se presenta? Voy a hacer un abordaje amplio de lo que es la escasez del agua, ¿cierto? Más adelante, ¿qué tengo que investigar después? Correcto, muy bien. Entonces, ya tengo que comenzar a hablar, investigar y comenzar a hablar de cuáles son las principales causas relacionadas con la escasez del agua, por qué se presentan. Tenemos que investigar también en algunos países en los que hay escasez de agua, cuáles son las razones, cuáles son los motivos. Entonces, podemos hablar, bueno, en algunos países de África, por ejemplo, hay escasez de agua por estos motivos, allí el clima es diferente, no se presentan lluvias, o en otros países hay escasez de agua por contaminación excesiva. Vamos a hablar todo lo referente a la contaminación de agua en este caso, ¿cierto? Pues el proyecto de cada uno de ustedes es diferente, pero por darles un ejemplo. Y ya por último, ¿qué tendríamos que poner en el marco teórico? Correcto, muy bien. Correcto, muy bien. Ya por último, ya el marco teórico lo voy a enfocar un poco más respecto a la escasez de agua en el territorio colombiano. Entonces ya voy a investigar por qué puntualmente aquí en Colombia hay escasez de agua, por qué el agua se está acabando, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las cuales puntualmente en Colombia pues hay escasez de agua? ¿Listo? Entonces, a veces el marco teórico es un poquito odiado porque
pues las personas que lo realizan saben que hay mucho que investigar, pero no saben qué tienen que investigar o por dónde tienen que comenzar. Pero recordemos que el marco teórico es mucho más fácil si nosotros seguimos el orden de... ¿El orden de qué? El orden de los objetivos específicos. Los objetivos específicos son lo que me van a ayudar a definir qué es lo que yo tengo que investigar, ¿verdad? ¿Hasta ese momento queda claro? Bueno, me alegra eso. Para la próxima semana, se supone que ustedes ya tienen esa justificación, ¿cierto? Que eso era lo que me tenían que entregar la semana pasada. Bueno, los que no lo tienen, pues les toca adelantarlo, porque ya saben que todo es acumulativo, ¿verdad? Para la próxima semana solamente me envían hipótesis y antecedentes. ¿Listo? Los antecedentes, no se estresen, háganlo en media página. Bueno, de Word, pero pues tampoco es que me la hagan con la letra súper gigante, no. Ustedes saben que para un proyecto escrito el tamaño es de 12, ¿verdad? Interlineado normal, tampoco es que me pongan un interlineado de así de 3, digamos, porque pues así pues obviamente acaban rápido. No, interlineado normal de 1 o de máximo 1,5. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, de manera que en una sola página ustedes hagan caber hipótesis y antecedentes. ¿Fácil o difícil? Bueno, para antes del próximo martes. ¿Listo? Plazo hasta el próximo martes a las 6:40 de la mañana. Tienen toda la semana. Bueno, virtualidad, ¿hay dudas? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Cuántas páginas son del marco teórico, profe? Señor. ¿Cuántas páginas son del marco teórico? Uy, del marco teórico, bueno, como todavía no se los voy a poner, yo creo que la semana entrante les voy a decir cuántas páginas. ¿Listo? Entonces, por eso no se me preocupe todavía. Al marco teórico sí le vamos a dedicar, yo creo que unas 2 clases o 3 clases. Bueno, muchachos, virtualidad, que descansen. Yo les voy a subir ese ejemplo a la plataforma. Chao, profe. Chao, niños, preciosos.